Ipsos Asuntos Públicos, el director general, que está de vacaciones, pero en su lugar hoy está María José Gentili, quien es la directora de Reputación Corporativa y Estudios Sociales de Ipsos. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Hola. A ver, María, ustedes antes de la elección hicieron una encuesta muy interesante, y yo siempre digo, yo sí creo en las encuestas que están bien hechas, y hay que aprender a leer las encuestas, saber cuál no está bien hecha y cuál está bien hecha, ¿no? Así es, Eduardo. Hicieron ustedes una encuesta muy interesante sobre las expectativas de los mexicanos, que cada vez que veo esta encuesta y la estudio, digo como que los candidatos, algunos de ellos, estaban totalmente fuera de sintonía con lo que queremos los mexicanos, ¿eh? Así es. Hoy queremos hablar con ustedes un poco para contarles qué es lo que sienten los mexicanos con respecto a la economía, que como les comentaba Juan hace unos días, tiene una correlación bastante directa o similar a lo que es las expectativas sobre el rumbo del país, la aprobación del presidente, ¿no? A ver, entonces, tú en esta encuesta, ¿qué nos vas a platicar? Bueno, vamos a empezar hablando de cómo los mexicanos están percibiendo que está funcionando la economía a nivel nacional. Y lo que vemos es que en la última medición, un poquito antes de la elección, nos decían que alrededor del 65% que la economía iba mal, digamos, con respecto al último año. Y esto es un porcentaje importante. Si lo comparas con otros países, es completamente al revés. Por ejemplo, Arabia Saudita nos dice que un 88% valora positivamente la economía. Bueno, es que en Arabia Saudita, si dices lo contrario, te corta la cabeza. Sí. No, pero se además... entera el rey y bolas, ¿no? No, pero además la situación económica sí, hay es una muy bonanza. buena. Es que nadie trabaja. Pues, Además, el petróleo es el gran bienestar. es como Dubái. Es como Dubái. Sí. Pero aquí el 65% que diga que ha empeorado, que sigue igual de mal, es muy grave. Porque el discurso de nuestros funcionarios públicos de la actual administración es todo lo contrario. Vamos re bien y que los amolados son los europeos. Bueno, Obviamente. los europeos, si te comparas con los europeos, ahí alrededor del 10-8% en Europa nos dice que valora positivamente la economía, están en una crisis muy fuerte. Pero un pobre de Europa nunca será igual que un pobre en México. No, Digo, claro un pobre que no. en Europa tiene luz, tiene... Otro nivel de vida, es otro ¿no? nivel de vida, claro. Bien, entonces, 65%, me incluyo, ¿tú te...? Sí, Me por incluyo, supuesto, ha Eduardo. empeorado o está igual de mal. ¿Qué más qué más Esta decimos? percepción mejora un poquito siempre cuando nosotros tratamos de aterrizarlo a la economía familiar. Cuando le preguntamos a una persona cómo va el rumbo del país, la economía nacional, tienden a ser un poquito más pesimistas que cuando evalúan a su propia economía. Cuesta decir que a uno le va muy mal. Entonces, ahí la proporción, en lugar de ser en un casi 70-30%, baja de un 60-40%. Es decir, alrededor del 40% ya está reconociendo que su economía familiar está bien, es un poquito más alta, ¿no? O sea que como tú lo dices, la economía nacional mal. La mía, hijo, no te voy a decir que voy mal, me quiero proteger un poco, ¿no? Hay como un mecanismo de defensa. Exacto, está un poquito mejor. Sin embargo, cuando les preguntamos, por ejemplo, con respecto al nivel de vida, no ves grandes cambios. Lo que nos dice la gente, la mayoría de la gente nos dice, estamos igual, ¿no?, que el último año, no hay grandes cambios en ese sentido, y hay otros de la otra mitad que nos contesta, que nos dice, bueno, estamos igual o peor, pero es muy poquita la gente que nos dice que está mejor en su nivel de vida. Es decir, hay cambios, podemos estar a lo mejor un poquito más holgados desde el bolsillo, pero eso no alcanza para que tengamos un nivel de vida realmente mejor. El que aspiramos. Porque entonces estamos viendo que 81%, o sea, 8 de cada 10 mexicanos dicen está igual o ha empeorado. ¿Dónde está el bienestar, no? ¿Y dónde está el desarrollo? ¿Y dónde está, pues, todo lo que nos dicen? ¿Sabes Sí. lo que sería muy interesante? Cruzar estos datos con la intención de voto por el PAN. A lo mejor por ahí viene la relación, ¿no? Bueno, yo estoy convencido que parte de la votación que no obtuvo el PAN es un castigo a la percepción del Por pacto al eso. gobierno, ¿no? Pero habría que Definitivamente. hacer un análisis por factor, ¿no? Mira, cuando ves la agenda de los principales problemas del país, un tema que se ha colado en la agenda este año, en los últimos meses, que es bastante importante con relación a lo que venía mostrando la historia de esa agenda, es que la pobreza se está metiendo en los principales problemas. Es el segundo problema más importante, cuando históricamente lo eran la inseguridad y el desempleo. Ahora el desempleo está un poquito más abajo y la pobreza se ha metido como un issue que realmente hay que atacar. Pero los temas económicos predominan sobre los de inseguridad. Sí. Cuando tú metes economía, pobreza, falta de empleos, todos estos temores dejan muy atrás lo que es la delincuencia y la inseguridad.
Es increíble. Sí, y por otro lado también tenemos una crisis en Europa que la gente ya está tomando conciencia de esa crisis, sabe que existe, cree que nos va a afectar en México. Y qué bueno, porque durante meses el gobernador del Banco de México, el señor, ¿cómo se llama? El que le dice del euro. El gobernador... ¿Tú sabes por qué le dicen el euro? No, Carstens. ¿Tú sabes por qué le dicen el No. euro? Porque no le importa el peso. El señor Carstens, ¿no? Y el secretario de Hacienda y todos Pero que va han a ir estado a Weight diciendo, Watchers. no nos toca lo de Europa, porque no exportamos a Europa. Así lo dicen. El problema es que Estados Unidos sí exporta a Europa. Y si Estados Unidos exporta a Europa y deja de exportar, empieza a despedir personas. Claro. Que dejan de comprar productos que México exporta a Estados Unidos. Todo está A amarrado. nosotros nos pega directamente, que nos claro. pega directísimamente. Oye, sobre la inflación, que es un tema que no se habla mucho, porque ha estado más o menos controlado, pero los aumentos de precios de la comida, de los alimentos, de los combustibles en México han sido terribles. Sí, y eso es una de las cosas que pega directo en el bolsillo de los mexicanos. Cuando ellos van al supermercado y notan que los precios van subiendo, manifiestan una preocupación y creen que los precios van a seguir aumentando. Más del 70% nos dice sí van a aumentar mucho algo, pero van a aumentar los precios. Es decir, esta crisis europea nos puede afectar, hablan del tipo de cambio, hablan de un aumento de precios, hablan de una afectación en tasas de interés, por ejemplo. Estás hablando entonces, lo que nos está diciendo María José, es que el mexicano está más informado que nunca. Sí, está informado. Ya claro no que es sí. de que México era una isla, ya estábamos a la deriva. No. La gente está hablando de tasas de interés, que dirías, bueno, ¿qué están haciendo de tasas de interés, no? Tipos de cambio, inflación, Europa, asuntos que antes no se hablaban. Sí, y además frente a un consumidor cada vez más exigente que busca alternativas, que busca precios, que busca marcas más baratas, porque después de la crisis hay que buscar nuevas estrategias para poder hacer frente a una economía en la que el bolsillo rinde cada vez menos y uno tiene que seguir alimentando a la familia, ¿no es cierto? Y lo de los precios sí va a subir, por más que nos digan, sí va a subir. Hay una crisis mundial de alimentos. Pues sí, Eduardo, Los pero... cambios de clima han afectado terriblemente la producción de comida, ¿eh? Sí, pero por otro lado, en términos generales, globales, están dando un pronóstico de un crecimiento mayor del Producto Interno Bruto en México. Tú lo sabes eso. Lo tengo muy bien. El problema es que nos dicen que va a crecer este año, pero el 2012 va a crecer, pero el 2013 va a crecer menos que el 2012. Bueno, pero va a crecer. Buenas noticias, ¿no? Vamos a crecer 3.9 este año, pero el año que entra vamos a crecer 3.6. Y ojo, son proyecciones del Fondo Monetario Internacional que a cada rato, cada 3 meses lo están revisando y generalmente lo revisan hacia abajo, ¿eh? Pues sí, pero ahorita lo están revisando hacia arriba. Mira, ahorita te dicen que Europa va a crecer 1,5 y el año que entra 2%. Yo no lo creo. Bueno, Europa está demasiado está golpeada, está demasiado golpeado, no va a crecer 2% el año entrante. El Fondo Monetario hace sus proyecciones, pero hace 3 meses tenía otros datos. Ahora, en la nueva proyección, redujo todo, porque se está agravando la situación de Europa. Pues sí. No hay solución, hasta el momento nadie ve la solución, y el problema de Estados Unidos también se está agravando. En el primer trimestre del año, cada mes se generaron 250,000 empleos. En el segundo trimestre, cada mes se generaron 75,000 empleos. O sea, hay un derrumbe en la generación de empleos y por eso se cayeron por 3 meses consecutivos las ventas al menudeo en Estados Unidos, que no ocurría desde la crisis del 2008. O sea, hay muchos problemas ocurriendo. Sí, ahora el Entonces, tema no es tanto el tú eres desempleo. optimista, Tere. No, al revés, es que no cuadra. Mira, no cuadra esa prospectiva del Fondo Monetario Internacional con los datos que ahorita estamos viendo aquí en México que tú nos estás dando. O sea, mientras dicen que la economía este año va a rebasar las expectativas que se tenían, por otro lado te das cuenta que la percepción de la gente, pues es que la situación económica va mal. Entonces a mí me parece que hay un desfase entre la percepción y digamos las cifras macroeconómicas. Bueno, yo te quiero decir una cosa, siempre está hablando del crecimiento del Producto Interno Bruto, y el Producto Interno Bruto no sirve para nada Pues sí. para medir el bienestar de un país. Nomás te dice qué se produjo, pero no te dice cómo se repartió lo que se produjo. Y cómo se traduce en el día a día de Exacto. las familias, Entonces, ¿no? el PIB no sirve para nada más que para decir que la economía creció. Hay otros indicadores más precisos para ver cómo va avanzando el bienestar, pero curiosamente a los políticos en todo el mundo no les gusta usarlos.
Porque el PIB es muy cómodo. Pues, Crecimos 3.9, vean cómo vamos. Pero tú dices, pero mi cartera no recibió nada del 3.9. Sí. ¿No? Es muy interesante. Y fíjate que lo que decías de los empleos, se está generando empleo, ahora más la demanda no va tanto por el necesitamos nuevos empleos, sino por necesitamos empleos mejor Que remunerados, paguen, digamos. Claro, porque Exacto. están pagando mucho menos que antes de la crisis. Así es. María José, ¿me lo has seguido? Bueno, muchas Estás gracias. invitadísima. Muchas gracias. María José Gentili es la directora de Reputación Corporativa y Estudios Sociales de Ipsos. ¿Tienes algún Twitter? Sí, es ¿Arroba? @ Marijogen. Marijogen. Ajá. Las dos Jotas. Marijogen.